En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Fe, capítulo 1, cuarta parte. Me alegro de estar nuevamente con ustedes. En mi charla de ayer traté sobre la diferencia entre la fe y la esperanza. Mencioné las siguientes distinciones. Primero, la fe está en el presente, la esperanza está en el futuro. Segundo, la fe está en el corazón, la esperanza está en la mente. Tercero, la fe nos relaciona con Jesús como el autor de nuestra fe. La esperanza nos relaciona con Jesús como el consumador de nuestra fe. Cuarto, la fe está basada en lo que Jesús ha hecho. La esperanza mira hacia el futuro, algo que Jesús usará. Para usar la misma ilustración de las Escrituras, la fe es la coraza que protege nuestro corazón. La esperanza es el yelmo que protege nuestra mente. Hoy voy a compartir con usted otra razón básica de por qué la fe es tan importante. Es la única base para una vida justa. Para el pasaje inicial de hoy leeremos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, donde Pablo dice: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá». Donde Pablo habla del Evangelio y su poder, hay un tremendo énfasis en la fe. En el versículo 16 dice: «a todo el que cree». Esa es la clave para desatar el poder del Evangelio en nuestras vidas. Y en el versículo 17 la palabra fe aparece 3 veces. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y luego cita el pasaje de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, «mas el justo por la fe vivirá». En ese versículo fe aparece 3 veces, como ya he incluido ese pasaje. El justo por la fe vivirá. Es citado de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y ese mismo pasaje de Habacuc es citado 2 veces más en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. En otras palabras, Dios nos dice 4 veces en la Biblia esta verdad vital: el justo por la fe vivirá. Esto une la justicia y la vida con la fe, hace que la justicia y la vida de fe dependan una de la otra. La palabra vivir es una de las palabras más inclusivas que podemos usar sobre lo que es parte de una vida. No se refiere a solo lo que podríamos considerar religioso o espiritual, cosas como la oración, ir a la iglesia, leer la Biblia, sino que vivir inclusive actos ordinarios de todos los días como dormir, comer y hablar. Todas esas cosas están incluidas en el alcance de la fe. La única manera que podemos ser justos en estas cosas de todos los días es por la fe. No hay justicia aparte de la fe. Es interesante que más adelante en Romanos, Pablo aplica ese principio específicamente a algo tan cotidiano y tan mundano como comer. Y en el versículo que voy a citar, que es Romanos 14:23, él habla de lo contrario. En Romanos 1:17 dice: «el justo por la fe vivirá». Y en Romanos 14:23 dice lo opuesto: «todo lo que no proviene de fe es pecado». Esto resalta el hecho de que la única base para la justicia de toda nuestra vida es la fe. Si algo no procede de la fe, no es justo, aún más es pecado. Veamos pues lo que Pablo dice en Romanos 14:23: «pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado». Aún comer sin fe es pecado. Eso levanta una pregunta interesante que podemos ver por un momento. ¿Qué es comer con fe? ¿Cómo puede ser la fe la base para algo tan mundano como comer? Le sugeriré algunas cosas diferentes que están involucradas en comer con fe. Primero, reconocer que nuestro alimento viene de Dios. En el Salmo 104, versículo 14, y en el 15 también, el salmista dice esto: «Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre». Toda la producción básica de alimento viene de Dios. La fe reconoce eso, y como resultado de hacerlo, la fe agradece a Dios por la comida, y con eso se santifica la comida, le da una calidad especial. Pablo dice en 1 Timoteo 4, versículos 4 y 5, «porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, se toma una acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado». Al agradecerle a Dios en oración por nuestra comida, la santificamos, la hacemos saludable. Y tercero, comer con fe. También significa que le dedicamos a Dios la fuerza que nuestra comida nos proporciona. Pablo dice en Romanos 12:1: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestros cuerpos reciben su fuerza y sustento de Dios, y en respuesta reconocemos a Dios al dedicarle la fuerza que la comida suministra a nuestros cuerpos. Pedro dice en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Reconocemos en nuestra comida. Dios suple la fuerza con que le servimos a Él. Veamos ahora por un momento lo opuesto a comer con fe. Esto es muy interesante. Es uno de los libros de la Biblia que es leído con poca frecuencia. Eclesiastés capítulo 5, versículo 17. Salomón describe lo que significa comer sin fe. Muchas partes de Eclesiastés tratan con lo que llamaríamos el hombre natural, el hombre que no está relacionado con Dios por la fe. Y en Eclesiastés 5:17 eso es lo que Salomón dice de tal hombre: todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Comer sin fe es comer en la oscuridad, y los resultados son mucho afán, o dolor y miseria. Yo creo que vemos muchas demostraciones de eso en nuestra sociedad contemporánea, en la que las personas comen sin reconocer a Dios, sin tener su bendición y sin dedicarle a Él la fuerza que su comida suple. Están comiendo en tinieblas y muchísimas veces las consecuencias en sus vidas son mucho afán, dolor y miseria. Hemos visto que la única base para una vida justa es la fe, y que esto se aplica a cada área de nuestras vidas. Hemos visto lo que significa comer con fe. Lo mismo se aplica al dormir. Le daré algunas palabras de personas de Dios sobre dormir. David dice en el Salmo 3, versículos del 4 al 6, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Note que David atribuye su sueño seguro y su despertar a su oración. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. ¿De qué manera? De esta. Me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David reconocía que su sueño venía de Dios. Y dice también en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Temo que hay muchas personas en nuestra sociedad contemporánea que no han aprendido el secreto de acostarse y dormir en paz porque cuentan con la protección de Dios. ¿No es ese un buen remedio para el insomnio? En paz me acostaré y asimismo dormiré. La base de esto es por supuesto la fe en la fidelidad de Dios. Y nuevamente en el Salmo 127, versículo 12, el salmista dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Otra versión dice, pues que a su amado dará Dios aún en el sueño. Aun cuando estemos dormidos, Dios nos da lo que necesitamos. Él no duerme, Él provee y cuida de nosotros. Y de la otra versión, que también es muy buena, dice, a su amado dará Dios el sueño. De cualquier manera que se interprete este salmo, el sueño es un regalo de Dios, y si verdaderamente tenemos fe en Dios, podremos acostarnos en paz y dormir. Sabemos que Dios nos protegerá mientras dormimos, y aún en nuestro sueño Él está trabajando en nosotros, proveyendo para todas nuestras necesidades. A su amado dará Dios aún en su sueño. A su amado dará Dios el sueño. Me gusta tomarlo de las dos maneras. Cuando hay dos versiones diferentes de las Escrituras y ambas son muy buenas, yo tomo de ambas. Hemos llegado a una conclusión que quiero mencionar antes de cerrar mi charla de hoy. Nuestra conclusión es esta: el único canal por el que recibimos vida y justicia es la fe. La medida de fe es la medida de justicia y vida de que gozamos. Y por lo tanto diré esto: es un tipo de paradoja. En la vida cristiana es peligroso estar muy seguro. Es peligroso sentarse dentro de los angostos límites de nuestra propia capacidad y conveniencia. Porque si no necesitamos de fe, entonces no estamos experimentando la vida y la justicia, y Dios arreglará nuestras vidas para que continuamente tengamos que ejercer nuestra fe y continuemos viviendo en fe la vida de justicia. Nuestro tiempo de hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para tratar con lo opuesto a la fe, la incredulidad. Tendré algunas advertencias serias que darle acerca del peligro de la incredulidad.